acompañan Guillermo, ahí pusieron a grabar, Guillermo en calidad de moderador y Trinidad en esta oportunidad en calidad de expositora junto a Ricardo Miranda, quien también ha sido profesor, ¿cierto? Desde el inicio y diría yo, son muchos programas, me empiezo a olvidar, pero diría que desde la primera versión junto a nosotros, así es que les agradecemos a los tres, por supuesto, eh, su disposición y el tiempo para compartir su conocimiento y su experiencia con ustedes, así es que espero que para quienes se conectaron, ahí veo, son, somos poquitas personas el día de hoy, pero bueno, van a tener una clase magistral casi particular para ustedes, así es que muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto están cordialmente invitados también a acompañarnos en el próximo inicio de diplomado. Así es que, Guillermo, te cedo la palabra para que puedas introducir a los expositores y rápidamente nos vayamos ya con el tema de fondo. Pueden ir dejando sus preguntas, pueden ir dejando sus comentarios en el chat para que podamos ir recogiéndolas también y resolviendo sus inquietudes. Así es que muy bienvenidos a todos y a todas. Guillermo. Súper, muchas gracias Carlota y buenas tardes a todos y todas. Yo soy Guillermo Jiménez, soy profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y soy codirector del Diplomado en Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras junto con Trinidad. Y esta tarde, como decía Carlota, vamos a hablar sobre nuevos instrumentos de eficiencia en compras públicas. Y bueno, hemos tenido muchos seminarios a propósito del diplomado, hemos hecho varios seminarios que han acompañado el proceso de discusión de la ley y el proceso de implementación de la ley. Esta ley, como ustedes saben, la ley 21.634 reformó la ley de compras públicas del año 2023 y ha generado un impacto enorme en todo el sistema público. Como ustedes deben saber también, o muchos de ustedes deben saber, esta fue una reforma sumamente ambiciosa, tenía muchas finalidades, quería conseguir muchos propósitos simultáneamente y muchas veces hemos destacado que la ley buscó fortalecer la probidad pública, tiene varios instrumentos de fortalecimiento de la probidad pública, pero simultáneamente también quiso reconciliar probidad con eficiencia. Y en este seminario por eso hemos querido dedicarnos a esta otra dimensión de la reforma. Y para eso tenemos dos extraordinarios, a mi juicio, aunque quizás vienen muy de cerca la recomendación, pero dos extraordinarios expositores. Por una parte está Trinidad Inostroza, que fue directora de Chile Compras hace algunos años, es una destacada consultora en materia de compras públicas a nivel internacional, es la codirectora del diplomado, y además en Chile ha sido una pionera en la perspectiva de compras públicas estratégicas e innovadoras, que es lo que da el título a nuestro diplomado. Trinidad va a hablar más o menos 15 minutos a continuación sobre la eficiencia como un valor de política pública. Se va a dar una perspectiva más sistémica y general al problema. Luego de eso va a hablar nuestro segundo invitado, que también es un extraordinario experto en compras públicas, que es Ricardo Miranda, que ha sido profesor del diplomado desde el comienzo, fue fiscal de Chile Compras y, súper importante para esta discusión, fue una de las personas que tramitó directamente, uno de los responsables, por lo tanto, de la reforma al sistema de compras públicas. Ricardo va a adoptar una postura un poco más específica, más concreta, y se va a concentrar en los instrumentos y procedimientos específicos que contiene la ley de compras para promover la eficiencia. ¿Ok? Ricardo va a hablar un poquito más, entre 20 y 25 minutos, y luego al final, los últimos 20 minutos del seminario, para estar dedicados a escuchar preguntas que ustedes formulen especialmente en el chat. ¿Ok? Así que sin más demora, le dejo con sus 15 minutos a Trinidad. Bien, muy buenas tardes. Saludos a todas y todos. Y veo algunas caras conocidas. Veo a Fernando, que es profesor también. Veo a David, exalumnos, así que veo algunos exalumnos que están por acá. Gusto verlos. A lo mejor se van a repetir en algunas cosas. Hemos actualizado alguna información, pero precisamente, bueno, esta charla se enmarca dentro de nuestro diplomado. ¿Cómo está Fernando? De compras públicas estratégicas e innovadoras que quisimos abordar la eficiencia porque claramente creemos que es un tema hoy día que está muy en boga, muy presente además por todos los anuncios que ha hecho el presidente Kass, el gobierno recién asumido,
y particularmente también las instrucciones que se están emitiendo desde el Ministerio de Hacienda en materia de austeridad fiscal. Y sin duda, la contratación pública puede jugar un rol muy relevante en materia de hacer más eficiente y sacar de mejor forma el valor público del dinero, que es de todos y todas las chilenos. Así que voy a proceder a compartir una presentación y la idea es, como decía Guillermo, es tener un espacio al final, si nos da un tiempo, para responder las preguntas luego de la presentación de Ricardo. Bien, vamos con la eficiencia en las compras públicas y aquí recordar cuál es el objetivo principal de la contratación pública, como bien lo señalan las recomendaciones de la OCDE, que el objetivo principal se refiere a la entrega de bienes y a la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de la autoridad pública. De aquí viene lo importante, de una manera puntual, porque claramente si llegamos tarde con la solución, eso ya no va a ser solución, de una manera económica y eficiente. Este es el principal objetivo de la contratación pública. También están los objetivos secundarios que también están recogidos en la ley de compras públicas, a través de la incorporación en el artículo 2 bis de todos los objetivos secundarios, tal cual como lo señala la OCDE, y que en el diplomado efectivamente ya se desarrollan con mayor profundidad, pero en esta ocasión quisimos dedicarnos a abordar la eficiencia en la contratación pública. Aquí dar alguna panorama general, esto, cifras publicadas en el verano, en febrero, fueron publicadas por Chilecom, recogido por algunos medios de circulación nacional, que es importante también tener la dimensión. Estamos viendo que fueron casi 22.000 millones de dólares que se transaron en el año 2025. Y según los reportes de Chile Compra, esto obedece, bueno, a aumento de contrataciones en general, y también hay un fuerte impacto de la reforma, que se sumaron 255 nuevos organismos públicos, porque se estableció en la ley, en la reforma de la ley, que se ampliaba la cobertura de aplicación de esta normativa a entidades públicas eh, que no estaban anteriormente obligadas y que lo usaban algunos de ellas de manera voluntaria, y otros ni siquiera, como las corporaciones en general, las corporaciones municipales, que no utilizaban el sistema. Entonces creo que tenemos aquí ya una cifra bien relevante, y un aumento importante en los montos transados en el sistema de contratación pública. Estábamos del orden de los 17.000 millones de dólares, se creció casi 5.000 millones más de dólares, aumento efectivamente por un impacto de la reforma. Y por procedimiento de licitación, vemos que la licitación pública también tuvo un crecimiento muy relevante, así también como, bueno, la compra ágil, que se aumentó también en los montos transados y también en los montos, en los rangos dentro de los cuales se puede utilizar ese procedimiento que lo va a abordar Ricardo Miranda. Pero vemos ahí también un fuerte componente, y también creo que hay un impacto directo de la reforma de aumento de los procedimientos competitivos de licitación, y a su vez una disminución muy fuerte de los tratos directos, lo que es una buena noticia, porque efectivamente se trata de un procedimiento excepcional que debe ser utilizado en casos muy específicos, y además la ley limitó también las causales de aplicación de este procedimiento de contratación excepcional, que es el trato directo, y que precisamente se ve también reflejado el restringir esta posibilidad también en los números, y en los montos transados. Ahora, estamos claramente en un escenario de austeridad fiscal. Esto ha sido, el nuevo gobierno lo ha manifestado claramente. Aquí ajuste fiscal dice, aquí las noticias que saqué yo de los últimos días. Eh, el Ministerio de Hacienda dice, llama a las entidades a evitar los abusos, a revisar abusos y gastos que no estén financiados en el presupuesto. Ha sido recogido por diversos medios, pero también se emitió un oficio circular
en donde se informa a las entidades públicas que deben efectuar en primera instancia, dice, una rebaja del 3% del gasto bruto, ¿ah? En cada partida. Y dice que esta será aplicada por DIPRES en forma como transversal a todos los ministerios. ¿M? Y también habla de ciertas rebajas adicionales y da algunas pautas también en este oficio circular respecto de cuáles son las áreas en las cuales debiera hacerse ciertos ajustes o revisiones de gastos. Habla de la limitación de la contratación de nuevas consultorías y también de revisar los contratos. ¿M? Entonces, aquí viene todo un tema de revisar las contrataciones y claramente las entidades públicas van a tener que probablemente ajustar y revisar sus planes de compra y ver cómo cumplen, y que es un tremendo desafío, cumplen con los objetivos, con las metas definidas en un escenario efectivamente de mayor estrechez. Ahora, ¿es factible? Bueno, sin duda que es una tarea dura y una tarea difícil. Hay instrumentos y hay herramientas para poder lograr cumplir con los objetivos finales, porque finalmente lo que vimos, ¿no es cierto? El objetivo final de la compra es resolver un problema de manera oportuna y eficaz, una necesidad que tienen tanto las entidades públicas como las necesidades de la ciudadanía. ¿M? Entonces, ¿es posible hacerlo? Bueno, sin duda que es un tema complejo, pero sí hay instrumentos y es lo que queremos dar cuenta. Bueno, contarles que la Fiscalía Nacional Económica y uno de los antecedentes importantes de la reforma a la ley de compras públicas, la reforma de la ley de compras públicas se inició con un mensaje en el gobierno del presidente, en los finales del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y se tramitó durante el gobierno del presidente Boris, se hicieron varios ajustes y finalmente se convirtió en ley en diciembre del 2023 y tuvo una entrada gradual. Pero uno de los elementos importantes precisamente que motivaron e impulsaron la dictación y acelerar el trámite de la modificación de la ley fue precisamente un informe de la Fiscalía Nacional Económica que está dentro de las antecedentes y las fuentes de la ley, que precisamente luego de hacer un análisis de distintos procedimientos de contratación, particularmente de licitación y también de convenios marcos, señaló que el Estado podía ahorrar en sus procedimientos de contratación. Incluso aventuró cifras, dice ahorros que van desde los casi 300 millones de dólares a más de 855 millones de dólares si es que hiciera algunos ajustes. ¿Mm? Entonces, sin duda que esto, llegado a oídos de Hacienda, la verdad que fue miel sobre hojuelas. Siempre los ministerios de Hacienda y las direcciones de presupuesto, ¿no es cierto?, están con la contención del gasto, la reducción del gasto, ¿ah? Y en este caso, sin duda que fue una motivación importante a la hora de poder enviar el proyecto de ley a tramitación. ¿M? Entonces, esta es una de las fuentes del informe de la Fiscalía Nacional Económica, que además en este informe señaló que había ciertos factores que limitaban la eficiencia. ¿M? Entonces, decía que no había protocolos ni análisis de las necesidades, que de alguna forma esta situación promovía que se efectuaran compras innecesarias o poco efectivas. ¿M? Y esto es así, o sea, yo siempre digo, vayan a ver las bodegas de las entidades públicas y muchas veces se van a encontrar con bodegas llenas de productos o bienes que se compraron y que nunca fueron utilizados. Entonces, ¿cuánto hay también de compras que finalmente no se utilizan, de compras innecesarias? Por otro lado, también planteaba que las entidades públicas no estaban obligadas a cumplir con sus planes anuales de compra y lo que de alguna forma esto se constituía en un desincentivo a la planificación. ¿M? Y por otro lado, también esto agregaba incertidumbre a los proveedores que estaban ahí, no sabían cuándo las entidades iban a cumplir. Entonces era un instrumento, la verdad, que si bien es cierto existía, no tenía ni la fuerza ni la credibilidad de parte del mercado para efectivamente estar preparados frente a un llamado que hiciera algún organismo público para comprar algún tipo de bien o servicio. Y por otra parte también plantea que afectaba la eficiencia el que no se verificara la existencia de sustitutos por la parte de las unidades de compra
y también que no se veía, no se buscaba como el mayor valor por el dinero de alguna forma, porque muchas veces no se compraba aquello que era más conveniente en términos de costo, de calidad, de plazo de entrega. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos visto que incluso se compra, cuando el organismo sale a comprar, está comprando tecnología obsoleta? O que incluso hasta los precios pueden haber bajado y te encuentras con tecnología más avanzada, pero te demoraste tanto en hacer la fase de preparación que llegas a comprar algo que ya en el mercado puede ser hasta está descontinuado. ¿Ah? Y te puede salir más oneroso también. Entonces aquí lo importante de que también se efectúen estos análisis previo a una contratación. Bueno, esto noticia y fuente de Chile Compra. Chile Compra ha reportado recientemente, esto es noticia reciente, que obtuvo durante el año 2025 ahorros por casi 1.200 millones de dólares. Es decir, creo que lo que planteaba la Fiscalía Nacional Económica cuando propuso también, impulsó la reforma a la ley, creo que de alguna forma está quedando corto, porque además se amplió la cobertura, entonces creció la torta de recursos públicos que se están transando a través del sistema. Y claramente estamos viendo efectivamente resultados positivos en materia de ahorro y en nuestra opinión y en la personal yo creo que si se sacara todo el partido a los distintos instrumentos de contratación pública, creo que podrían aumentarse estos ahorros. ¿M? Eh, y bueno, y plantea también ahí Chile Compra que con nuevos convenios también se puede aumentar los ahorros. En estas cifras dice que aumentaron los ahorros 5,1% obedece a licitaciones por mayor competencia, otro tanto de ahorro por compras coordinadas, un 24% responde a convenios marco y otro tanto por ciento también que se obtuvo ahorro en la subasta electrónica inversa, es decir, tanto como por procedimientos de contratación como modelos que se apliquen, es posible generar mayor eficiencia. Para estos efectos, Chile Compra ha sacado directivas de eficiencia, tiene incluso ahora muy pertinente, además respondiendo, ¿no es cierto?, al llamado a Hacienda, a la austeridad y al ajuste de los recursos públicos. Ahí tiene una sección, estuve revisando a propósito de esta presentación, en donde dedicada precisamente a los mayores ahorros y eficiencia en la contratación, y ahí tiene publicada una directiva que ya venía de hace mucho tiempo, que se ha actualizado sobre eficiencia y también recomendaciones dice una guía para la austeridad y plantea 10 orientaciones para mejorar tus procesos de compra. ¿Mm? Evaluar la necesidad, planificar, ¿ah? Revisar, ya que es importante, que es parte de las nuevas herramientas, la plataforma de economía circular, ¿ah? Que está, si bien es cierto, esto empezó a operar, fue de las últimas reformas, porque como yo les señalaba, la ley comenzó a entrar gradualmente en vigencia y la última fue una de las últimas en junio del año pasado, entrada en vigencia en la plataforma de economía circular, que permite efectivamente el reutilizar bienes en el Estado y ya ha tenido, la verdad, que un uso bien interesante. Bueno, por otro lado, importante que se definan con claridad y precisión los requerimientos técnicos, cuáles son las condiciones de entrega, realizar un análisis de mercado fundamental y es muy importante que se entienda cuál es el problema que se quiere resolver. Resulta que si estamos comprando algo por que siempre se ha comprado, puede ser que finalmente no se esté resolviendo realmente el problema. Entonces hay un tema muy importante de efectuar el análisis de mercado y además entender qué es lo que hoy día está ofreciendo el mercado de manera de salir con un buen proceso de licitación. Y también es importante revisar siempre, efectuar comparación de productos, procedimientos y si hay disponibilidad en el sistema. Y para ir terminando, señalar que también, además de procedimientos de contratación distintos y a los que va a abordar Ricardo Miranda, hay nuevos modelos de compra, compras centralizadas, compras coordinadas, compras y las compras desagregadas, que son en su mayoría las que efectúan los organismos públicos, que hay experiencia en materia de compras coordinadas
que pueden ser por mandato, o derechamente compras en donde los organismos públicos efectúan y se ponen de acuerdo para efectuar estas compras, recomendaciones para efectuar compras coordinadas, algunas cifras, y me quedo con esto que el artículo 2 bis recoge la eficiencia de la ley de compra y precisamente señala que uno de los objetivos es la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio de las adquisiciones. Eh, Creo que ahí cumplí mi tiempo y si finalmente hay espacio, finalmente eh, dejaremos para las preguntas que puedan tener. Muchas Súper. gracias. Muchas gracias, Trini, te ajustaste perfecto el tiempo. Ok, entonces ahora le doy la palabra a Ricardo Miranda, que va a adoptar el mismo problema de la eficiencia desde un punto de vista más específico, enfocándose en los procedimientos. Ricardo, tienes 20-25 minutos para tu exposición. Sí, ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Sabes que tengo un problema para compartir documentos? Trini, te lo mandé, ¿tú lo podrías compartir, por favor, a tu correo? Porque algún problema técnico en mi computador tengo. Y ahí yo te voy diciendo para que vayas pasando. ¿Te llegó? Lo tengo y voy a compartir. Ya, muchas gracias. Ahí está. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para un placer y un orgullo estar en esta interesante actividad del Diplomado de Compras Públicas Estratégicas. Efectivamente, yo estoy desde los inicios. Recuerdo que la primera sesión que le hicimos a Carabineros de Chile y estábamos aquí en la previa, que ya vamos a cumplir 8 años de este diplomado, así que la verdad, para mí es un orgullo formar parte de él. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco haciendo la bajada de lo que explicaba Trini, de cómo el principio de eficiencia se ha hecho carne en medidas, en procedimientos y en esta reforma legal. En esta presentación lo que yo quiero hacer es explicar más en detalle en qué consisten estos nuevos procedimientos y cómo aportan a aumentar la eficiencia. Esto es muy breve, explicar lo voy a explicar muy rápido, que en su momento proyecto de ley, que hoy es realidad, fue publicado luego de una tramitación relativamente larga el 11 de diciembre del 2023. Siguiente, por favor. Eh, y también, seguramente muchos de ustedes también lo saben, que tuvo ciertas particularidades en cuanto a la entrada en vigencia. Eh, una parte de la ley entró en vigencia desde su publicación, que es el capítulo de probidad y transparencia. La generalidad de la ley entró a regir un año después y muchos de los aspectos sobre los que me voy a referir entraron a regir hace poco, en junio del 2025. La última parte, porque ya esta ley está completamente en régimen, fue la incorporación de las obras públicas. También aquí, siguiente, muy brevemente, estos son los principios que la ley tuvo en cuenta. Me voy a detener en el de la eficiencia, donde uno de los principales elementos que impulsan este principio a través de esta ley es la creación de los nuevos procedimientos y también varias reformas muy importantes de procedimientos que ya existían. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son estos nuevos procedimientos? Aquí yo reitero esta cifra bastante reveladora que señaló Trinidad en cuanto a que información de la misma dirección de compras, estos nuevos procedimientos han generado en los últimos 3 años ahorros de 1.191 millones de dólares. Es bastante impresionante. Me acuerdo que hace tiempo hacíamos el cálculo de cuántos hospitales públicos se podían construir con estos ahorros y yo creo que valdría la pena hacer ese cálculo ahora también. Y esto a partir de estas nuevas herramientas sobre a las que yo me voy a referir, a las compras coordinadas, que no son nuevas, pero sí hay algunas reformas importantes en esta última modificación legal, a las reformas al convenio marco,
a la compra ágil, a la subasta inversa electrónica y, por último, a la nueva plataforma de economía circular. Siguiente, por favor. En cuanto a las compras coordinadas, la fuente normativa de las compras coordinadas, en primer lugar, principios generales de la administración pública que están en la Ley 18.575, como son los principios de eficiencia, colaboración y coordinación, que son principios básicos para el funcionamiento de la administración del Estado. En segundo lugar, una vieja atribución que siempre desde los orígenes tuvo Chile Compra, que está establecido en el artículo 30, letra E, que es la facultad de realizar compras por mandato. Ahí rápidamente tenía mostrado una impresión de una noticia recuerdo la primera compra coordinada que nos tocó trabajar conjuntamente, Trini, que fue la de electricidad en la octava región. Antes de eso, esta era una atribución que estaba bastante dormida, pese a que existía desde el 2003, y desde esa época ese es el hito que yo destaco como el hito en el cual se empezaron a desarrollar intensivamente estas compras coordinadas. Y luego, en el reglamento también se estableció la compra coordinada, pero también no solamente circunscribiéndola al mandato, sino que reconociendo jurídicamente la posibilidad de que estas compras se hagan conjuntamente y no por mandato de Chile Compra. Este artículo cuarto, número 7 del reglamento, define las compras coordinadas en una definición bastante interesante porque contiene los principales elementos en cuanto a que se puede realizar por coordinación entre organismos o a través de mandato a Chile Compra, y que, bueno, los principales objetivos de esta herramienta son agregar demanda. En los procedimientos deben ser competitivos, no se puede realizar un trato directo por compra coordinada, porque eso sí tiene efectos desde el punto de vista de la libre competencia que pueden ser muy nocivos, y obviamente generar ahorros en los precios que se han logrado y los vamos a ver por la economía de escala y agregación de demanda, y costos de transacción en cuanto al ahorro en burocracia que significa realizar una compra conjunta y no varias compras independientes. Siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a la categorización de estas compras, hay una primera clasificación en cuanto a que las compras pueden ser realizadas por mandato, como yo lo señalaba, es decir, Chile Compra realiza la compra por mandato de los organismos, realiza todo el proceso y luego adjudica, y los organismos públicos gestionan independientemente sus contratos, o las compras coordinadas conjuntas en que los organismos de manera coordinada, participando en la evaluación, licitan con el apoyo de Chile Compra, pero no realizada directamente por Chile Compra. Y una segunda clasificación atiende a que la compra coordinada se puede realizar y normalmente se realiza a través de una licitación pública, por ello se habla de modalidad más que de procedimiento, o también la posibilidad de realizar una compra coordinada dentro de un convenio marco a través de una gran compra. Siguiente, por favor. Eh, Hay ciertas condiciones que la misma Dirección de Compras establece en una directiva que fue recientemente actualizada, que debe cumplirse para que se dé el espacio para realizar compras coordinadas. Primero, la homogeneidad de la demanda es muy importante. El producto debe ser estandarizado porque así se logra el efecto de agregación de demanda. La demanda geográficamente debe ser concentrada, porque cuando logísticamente las entregas se encuentran muy dispersas territorialmente, se pierde este efecto de agregar demanda. Y además, algo bastante interesante que se dice en la directiva, la estructura organizacional y la cultura institucional debe ser similar en cuanto a comportamientos de pago y una serie de elementos de los compradores que van a hacer más atractiva esta agregación de demanda. Obviamente tiene que existir una adecuada coordinación y planificación. Presupuestariamente la compra debe ser importante, porque si se quiere lograr ahorros, el pedazo o sea, la torta que se va a ganar ese comprador debe ser de dimensiones relevantes para que los oferentes hagan ofertas atractivas. Y finalmente la capacidad instalada en el mercado para lograr absorber una demanda tan grande. Obviamente aquí una microempresa probablemente no va a estar en capacidad de adjudicarse una gran compra porque la demanda va a ser muy amplia. En cuanto a las etapas, bueno, esto lo voy a explicar muy rápido. Primero, detectar las oportunidades, coordinar, consolidar la demanda, la toma de razón. Esto depende de si los contratos que se generan están afectos o no a la toma de razón, la publicación en mercado público, la evaluación y la adjudicación, y la firma del contrato y la emisión de órdenes de compra, que son procesos independientes de cada organismo público. Finalmente, también la ejecución de los contratos, que también son de resorte de cada organismo público. Siguiente.
Bueno, esto muy rápido, pero son cifras que entrega Chile Compra en cuanto a esta es la cifra que está disponible públicamente del año 2024 está todo bastante detallado, pero quedémonos con que el ahorro total estimado fue de 39%, lo cual es bastante impresionante si se compara el monto presupuestado con el monto finalmente adjudicado. Así que el efecto de agregación de demanda es evidente. Siguiente, por favor. Bueno, en segundo lugar, el convenio marco. El convenio marco existe desde los orígenes, desde que la ley se promulgó en el 2003. Además, a nivel comparado, es una herramienta que existe en casi todos los sistemas del mundo, en las directivas de la Unión Europea, etcétera. Pero en Chile presenta varias particularidades. Lo importante es que esta nueva ley, por primera vez, estableció una definición muy completa del procedimiento en cuanto a que tiene que tener un carácter competitivo, que debe lograr eficiencia y ahorro. Y lo más importante, que no es un procedimiento que se aplica para cualquier adquisición, sino que para adquisición de servicios estandarizados con demanda regular, es decir, que de forma permanente se requieran estos productos y se evita la realización de licitaciones continuas en el tiempo. Y esto es lo más importante de demanda transversal, es decir, que una masa crítica importante de organismos públicos dentro de la administración requieran estos productos y eso justifique el gasto, el costo que tiene la realización de un convenio marco. Siguiente, por favor. Bueno, algunas cosas que se mantienen del convenio marco, como es el uso obligatorio. Los organismos públicos están obligados a realizar sus compras a través de los convenios marcos, salvo que existan condiciones más ventajosas. Aquí no hay ninguna novedad al respecto. Siguiente, por favor. Sí, una novedad importante es que antes de la reforma legal se establecía que las municipalidades no estaban obligadas a realizar sus compras por convenio marco, a diferencia del resto de la administración. Esta es una reforma que pasó bien inadvertida porque en realidad se eliminó un párrafo del artículo 30 letra D y ese párrafo tuvo como efecto que ahora las municipalidades, al igual que el resto de la administración, están obligadas a realizar sus compras a través de convenio marco. Siguiente. La vigencia de los convenios marcos es algo que ha ido variando en el tiempo. En los orígenes tenían vigencias entre 24 y 36 meses. Entre los años 2014 y 2018 fue el periodo donde mayor vigencia tuvieron estos convenios marcos. Habían convenios marcos de 36 meses con la posibilidad de ampliarse a 24 meses. Luego, a propósito también de una recomendación tanto de la Fiscalía Nacional Económica como de la OCDE, se tendió a reducir esos plazos en el periodo entre el 2018 y el 2023, 12, 18, 24 meses, y según lo que yo estaba analizando, desde el 2023 había una tendencia a volver a establecer plazos muy amplios. Por ejemplo, encontré que hay varios convenios marcos de 36 meses que se pueden prorrogar en 12 meses, como los de alimentos, artículos de escritorio y computadores. Es algo que ha sido bastante zigzagueante en el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, es muy importante dejar claro, y esto sigue siendo así, que la decisión de realizar un convenio marco es de Chile Compra, es una atribución de Chile Compra. Hay muchos insumos que toma en cuenta, como los planes de compra, pero es Chile Compra quien evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia de realizar estos procesos. Aquí la nueva ley estableció una herramienta que es bastante importante, que venía de una recomendación de la OCDE, en cuanto a que cuando a Chile Compra se le solicitase la realización de un nuevo convenio marco, dado que lo puede hacer de oficio o a solicitud de entidades, debe realizar estudios de factibilidad para detectar, para zanjar y constatar que se cumplan estas condiciones que yo señalaba de transversalidad, estandarización y regularidad en la demanda. Y esto, bueno, Trinidad lo sabe muy bien, en experiencias pasadas habían muchos convenios marcos donde el comprador era un solo comprador. Recuerdo el de diálisis, que era de FONASA, el de jardines infantiles, que si bien eran tremendas herramientas y de gran utilidad, no eran de un uso transversal del Estado, y eso es lo que ha tendido a cambiar ahora, porque si se ven los convenios marcos vigentes, sí son convenios de demanda transversal de la administración. Siguiente. ¿Cuáles son los cambios específicos en la nueva ley? Yo todavía hablo de la nueva ley, pero es una ley del 2023 ya completamente en régimen. Eh, Primero, lo que yo señalaba, la necesidad de realizar estudios previos de factibilidad.
En segundo lugar, se establece claramente que los convenios marcos deben ser de selección múltiple. En el pasado se realizaron algunos convenios de proveedor único, recuerdo el de pasaje aéreo, pero esto ya la Contraloría lo había objetado y hoy en día la ley establece que deben ser de selección múltiple. También la ley establece que debe haber competencia en la entrada. Debe haber una tensión competitiva en cuanto a que los oferentes sientan que si no realizan una oferta atractiva pueden quedar fuera del proceso. Esto, revisando los convenios actuales, hay distintas formas en las que se logran. En algunos se establece un porcentaje, 50% mejor evaluado que adentro, en otros se establece un puntaje de corte, pero se ha tendido a establecer más competencia en la entrada de los convenios marcos. También se establece que los convenios marcos deben adjudicarse por zonas geográficas para darle mayores oportunidades a los proveedores locales. En general, la mayoría de los convenios marcos actualmente vigentes se adjudican por zonas geográficas. Excepcionalmente se puede establecer una adjudicación nacional, pero la regla general es la que yo señalo. Además, para no competir o no trastocar la esfera de la compra ágil, se establece que el convenio marco aplica sobre 100 UTMs. También algunos principios generales que deben cumplir los convenios marcos que están en el capítulo sobre impulso a la participación de las empresas de menor tamaño, en cuanto a que los requisitos no deben ser excluyentes, no deben afectar a las pymes, y si se solicita experiencia o solvencia económica, debe ser proporcional al objeto de la compra. Siguiente. Bueno, esto muy rápido, el régimen sancionatorio no cambia, es el mismo, es el régimen dual en cuanto a que hay sanciones que puede establecer Chile Compra y sanciones que también puede establecer el propio comprador. Siguiente. Y esto es importante, parece algo menor, pero es importante porque recuerdo cuando yo llegué a trabajar a Chile Compra, tú también lo vas a recordar, Trinidad, nosotros hacíamos contratos, convenios bilaterales entre Chile Compra y cada proveedor adjudicado en el convenio marco. Se adjudicaban cientos de proveedores y eso generaba una burocracia inmensa. Luego del 2012 en adelante, esto se fue estableciendo en glosas de la ley de presupuesto en cuanto a que con la sola adjudicación se entendía firmado el anexo del convenio. Y eso, lo bueno, lo positivo, que ahora quedó en la ley permanente en el artículo letra D. Parece menor, pero tiene un impacto importante desde el punto de vista de la burocracia. Siguiente. También esto relacionado con lo que yo explicaba de las sanciones, el convenio marco tiene la particularidad de que genera una doble vinculación jurídica. Una de esas vinculaciones es la que tiene Chile Compra con el adjudicado en cuanto a cómo comportarse dentro del catálogo, pero además se generan vínculos contractuales independientes entre el adjudicado y el organismo público, con cláusulas, con sanciones, con plazos, etcétera. Siguiente. Bueno, y también aquí el mecanismo de grandes compras no sufre mayores modificaciones ni en la ley ni en el reglamento, funciona de la misma forma en cuanto a que opera sobre las 1000 UTM, se sigue estableciendo la necesidad de elaborar un documento similar a unas bases que se llama intención de compra, con los mismos plazos, y también el otro cambio que en realidad no fue un cambio, la nueva resolución de toma de razón que recientemente ha entrado en vigencia, establece el mismo umbral de 25.000 UTM, es decir, grandes compras sobre 25.000 UTM están afectas a toma de razón. Siguiente. Bueno, eso en cuanto al convenio marco, la compra ágil, ahora que también es un procedimiento que existía, que estaba ya en el reglamento, no tenía reconocimiento legal, pero estaba en el reglamento, y esta ley del 2023 le dio un reconocimiento a nivel legal, lo define como un procedimiento que se realiza a través del sistema de información de una manera simple, dinámica, expedita, competitiva, y el gran cambio, quizás el más importante, es que el umbral que antes en el reglamento era de 30 UTM se triplicó a 100 UTMs. Hay un dictamen que yo revisé, que es del año 2025, que establece que la compra ágil es un tipo o una categoría de trato directo, lo cual va totalmente en contra del espíritu de lo que se discutió en el proyecto de ley, que era
darle un carácter de procedimiento autónomo a la compra ágil distinto del trato directo. Sin embargo, está este dictamen, que es algo que yo creo que debiera reconsiderarse a futuro. Siguiente. Los requisitos que tiene la compra ágil, hay algunas cosas que, que se reiteran del procedimiento como se concebía anteriormente, pero hay otros que son novedosos. En primer lugar, aquí no aplica la preferencia al convenio marco. Ustedes saben que hay una obligación de comprar de manera prioritaria en el convenio marco, pero eh, este requisito de prioridad del convenio marco no aplica respecto de la compra ágil. El otro cambio importante es que el convenio marco, bueno, ya lo señalé, se sube el umbral, se deben solicitar tres cotizaciones. En realidad, la solicitud de tres cotizaciones se entiende por cumplida al hacer la invitación masiva a través del sistema, lo cual permite que en ciertos casos lleguen menos de tres cotizaciones, y esto ya lo dice ahora el reglamento de manera expresa, pero ya la Contraloría lo había refrendado en su jurisprudencia, y los requisitos de los proveedores deben ser los mismos de todo proceso de compra, es decir, no estar inhabilitado en el registro ni contar con ninguna inhabilidad legal para contratar. Sí. Y el procedimiento, bueno, el procedimiento de la esencia de la compra ágil es que no requiere ni actos administrativos ni la firma de contratos, basta con la emisión de la orden de compra. En general se debe seleccionar a la menor oferta, pero no necesariamente. Aquí hay un cambio importante porque la ley ahora establece que si no se selecciona la mejor oferta, lo cual puede hacerse en cuanto a la más económica, me refiero, eso sí debe justificarse. Y lo que yo señalaba, que se podrían recibir ofertas menos de tres cotizaciones. Eh, y otro de los caracteres, rasgos importantes que la ley estableció sobre la compra ágil es que la compra ágil no es neutra, sino que se presenta como una herramienta de promoción de las empresas de menor tamaño y de los proveedores locales. Opera en una doble instancia. La primera invitación se realiza solo a proveedores locales y empresas de menor tamaño, y si no se reciben ofertas en esa primera instancia, la oferta se abre a todo tipo de empresas. Siguiente. Eh, si te parece, David, cuando termine la presentación, abrimos el espacio a las preguntas. Bueno, la compra ágil bueno, la compra ágil debe publicarse en el sistema de información, las cotizaciones se solicitan a través del sistema de información, las cotizaciones se reciben a través del sistema de información, todo queda transable de manera transparente, así como la selección y la orden de compra, lo cual mitiga los riesgos de fragmentación, porque obviamente la compra ágil genera un incentivo a fragmentar por eh, por su facilidad de ejecución, pero esto se mitiga porque en estas compras existe una transparencia que no se daba en las compras menores bajo el régimen anterior. Siguiente. La subasta inversa electrónica, bueno, es un procedimiento que ya ha tenido alguna experiencia en Chile, también hay experiencias comparadas en otros países, es un procedimiento abierto y competitivo para productos muy estandarizados, tiene distintas etapas, hay una etapa de precalificación, donde se aplican unos criterios de evaluación, luego, siguiente, por favor, luego viene ya la puja propiamente tal, que es la segunda etapa, donde se establecen rondas o instancias en las que los oferentes ofertan visualizando las ofertas de sus competidores. No la identidad de los competidores, pero sí, y ofertando precios a la baja, por eso la importancia en cuanto a la eficiencia que puede lograr esta herramienta. Lo importante es que todo esto se evalúa en una fórmula automatizada. Siguiente. Bueno, aquí en general esto se puede hacer por precios o por ranking, eso el sistema lo deja abierto. eh, Luego viene la tercera etapa, que es la del cierre. La regla general es que el cierre es en una fecha o hora determinada, aunque hay otros mecanismos que las condiciones de uso podrían establecer. eh, y finalmente se dicta un acto administrativo. Me quedan 2 minutos, me dicen, así que voy a acelerar. Hay un caso de éxito de Carabineros, que es el caso que yo conozco, que en realidad generó ahorros bastante importantes. Siguiente, por favor.
Y finalmente la plataforma de economía circular, que no es un procedimiento propiamente tal, tampoco hablamos de compra pública, es una plataforma que busca lograr ahorros y al mismo tiempo tiene una finalidad de sustentabilidad en cuanto a que no se eliminen ni ciertas materias terminen en un relleno sanitario cuando todavía pueden ser reutilizados, y lo que se busca es que la misma organismos públicos que declaren que ciertos bienes en desuso pueden ser reutilizados, los ponen a disposición de una plataforma para que otros organismos de la administración los puedan utilizar. Siguiente. Bueno, eh, aquí hay un orden de prelación. Si no hay interesados, si no hay dentro de la administración interesados en adquirir esos productos, estos se ponen a disposición de la Dirección de Crédito Prendario, la cual los subasta mediante sus mecanismos generales, y si aún así no se encuentran interesados, se donan a instituciones sin fines de lucro. Ahora, cuando ya se llega a la conclusión de que el producto no puede reutilizarse o ya no debe disponerse de él, aplica la jerarquía del destino de los productos de acuerdo a la ley REP, en cuanto a que la prioridad siempre es la reutilización, sino el reciclaje, y finalmente, como última alternativa, la eliminación del producto. Y ahí, para terminar, la siguiente, una muestra de que esto ya hay dos ejemplos de transacciones que se realizaron en la plataforma de economía circular, donde el Servicio Agrícola y Ganadero adquirió productos dispuestos por la Subsecretaría de Salud Pública, y otro ejemplo donde el Hospital de Peñaflor adquirió muebles que fueron puestos a disposición por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es decir, esto ya es una realidad y puede tener un impacto muy importante, no solo para la circularidad, sino que también desde el punto de vista de la sustentabilidad. 24 minutos, terminé. Excelente, gracias Ricardo. Contra todo pronóstico, sí lograste cumplir el tiempo. Ok, así que con eso nos quedamos con unos 15, 20 minutos para preguntas, si es que el público tiene. Sé que David tiene una pregunta. Si quizás podemos partir con la pregunta de David. No sé si hay otras preguntas en el chat, creo que no vi, pero podemos comenzar con la de David. Está en silencio, David. Y luego Raúl tiene también. Ya, Raúl, te tengo anotado. David, ok, la va a anotar, creo que quiere decir que la va a anotar. Y mientras formula la pregunta David por el chat, quizá escuchar a Raúl. Raúl, tampoco puede hablar. Ya, quizás está bloqueado de alguna manera. Yo no, Sí, no, no veamos, conozco. Sí, espérate, nosotros que somos, a ver, no sé si A no ver, lo sé bien. hacer. sí, Quizás podemos. yo estoy tratando de darle pero no me lo permite. Denme un segundo, porque yo entiendo que Raúl debería solo poder Intenten, habilitar disculpen, su... Ahí Ahí. sí, intenten a ver. Ahí ahora sí, sí. Ahora sí. listo. Sí, Ah, Ya, Entonces, faltaba un vamos botoncito. vamos en el orden que estábamos. Escuchemos ya. primero a David y luego a Raúl. Si alguien más tiene una pregunta, que levante la mano digital, por favor. Muchas gracias, profesores, por la charla. Está muy, muy interesante. Me quedó la duda bien puntual de lo que decía el profesor Ricardo Miranda acerca de la distinción entre el mecanismo de trato directo y compra ágil. Porque él ve que la Contraloría se equivoca en esta aseveración que hace? Ok. Súper. Ricardo, escuchemos las dos preguntas y luego contesta. Ah, Ya, yo tenía la misma pregunta de David, así que me ahorró una intervención. Raúl. ¿Puedo hacer la pregunta, cierto? Sí, y luego Ricardo contesta todos juntos. Ya, perfecto. Es con respecto a las compras coordinadas. Mencionó, por lo que entendí, existen las dos modalidades de hacerlo a través del mecanismo de gran compra y el mecanismo de licitación. Eh, al ser dos instituciones, o me imagino que pueden ser dos o más instituciones que compran el mismo bien, eh, ¿cómo opera o cómo se lleva a cabo esto? ¿O eso es netamente cómo se plasma en las bases de licitación? Me refiero si hay dos, tres, cuatro municipalidades haciendo una única compra,
cómo es el proceso, finalmente cuál es la entidad con la que uno se entiende directamente o es con todas al mismo tiempo. Súper, gracias Raúl. No sé si hay alguna pregunta para Trinidad también o alguna otra para Ricardo. Ok, si no hay ninguna, mientras tanto, Sí, eh, Avancemos. yo tengo una pregunta. Carolina. Ya, Carolina. Disculpen, buenas tardes. Por un tema de que no estoy en mi espacio, no puedo prender la cámara, pero quería consultar respecto a las compras coordinadas. Yo, la verdad, tengo una duda, por ejemplo, en el servicio de arriendo de impresoras, donde hay un costo fijo y un costo variable. Y se entiende que quizás eventualmente el costo, el aumento del 30% podría ser para cubrir ese costo variable. Pero si se excede del monto que inicialmente generamos la orden de compra, ¿qué, de qué forma podríamos abordar ese problema? ¿Por qué? Porque no podríamos hacer un término anticipado, porque no nos permitiría tampoco ninguna causal como para hacer un término anticipado, pero tampoco la orden de compra nos permitiría hacer la recepción conforme. Ok, Esa es gracias, mi pregunta. gracias Carolina. Así que dejo la palabra a Ricardo y Trinidad, si también quiere intervenir, puede hacerlo después. Ricardo. Eh, gracias, Guillermo. So- eh, sí, bueno, y complicado porque eh, Sí, se escucha eh, cortado, creo, soy yo. bien, Sí, se escucha cortado. A ver, trata de nuevo, por favor, Ricardo. aló, Se escucha ligeramente cortado, sí. sí, sí, eh, Intenta apagar la cámara, Ricardo. Quizás si apagas la cámara, tu señal. ya. ¿Ahora me escuchan? Ahora Sí. se escucha mejor, sí. Ya, ya. Sí. Bueno, que lo que yo pensaba es que quizás yo estoy un poco sesgado porque yo estuve frágil desde que fue introducida primero en el reglamento 2020, eh, donde uno de los grandes problemas que se veía de la compra ágil es que sí en el reglamento se planteó como un tipo de trato directo. Eh, y ustedes saben que los organismos públicos tienen una serie de objetivos PMG asociados a distintas métricas. Una de esas métricas era la cantidad o porcentaje de trato directo. Y esto lo que provocaba es que los organismos se inhibían a realizar compra ágil porque le ensuciaban sus métricas en cuanto a que aumentaban los tratos directos. Entonces, muy prematuramente se identificó que este era uno de los problemas de la compra ágil, que había que darle un estatus de procedimiento autónomo, porque a diferencia del trato directo sí es competitivo, se reciben cotizaciones, lo que pasa es que es una competencia mucho más desformalizada de lo que es una licitación, lo cual se justifica por los bajos montos. Y si ustedes se fijan, el artículo 7 de la ley establece, habla primero de los procedimientos regulares, la licitación pública y la licitación privada, y directo, y luego establece los procedimientos especiales, es decir, les da el mismo estatus de procedimiento de contratación y ahí regula al convenio marco, regula la subasta inversa electrónica y establece una regulación separada, independiente de la compra ágil. Por lo tanto, si uno analiza la normativa, la ley y el reglamento, queda bastante claro que es un procedimiento competitivo distinto del trato directo. Muchas gracias, profesor. Ujú. Y perdón, y esto se discutió mucho, y si se revisa la historia de la ley, también hay constancia que esto se discutió en la Comisión de Economía en distintas instancias, o sea que trazable del establecimiento de la ley. Súper, Ricardo. ¿Quieres hacerte cargo o comentar alguna de las otras preguntas? Yo, perdón. Sí. Ya, la de la compra coordinada. Sí, la compra coordinada, sí, esto, bueno, la compra coordinada se ha ido construyendo, no tiene una regulación ni legal ni reglamentaria. Lo único que existía, la atribución del artículo 30 letra E, y, y ahí se fue construyendo a través de directivas, también se hicieron varias consultas al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque obviamente tenía anticompetitivos si esto se hacía mal, pero riesgos que fueron finalmente
descartados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El producto de todo esto, de varios años de ir ejerciendo esta atribución, es que existen, como yo decía, la compra coordinada por mandato, en el cual originalmente se firmaba un convenio entre los mandantes y Chile Compra, pero eso era, ustedes imaginarán lo que significaba lograr firmar un convenio que pasara por toda la área, por las revisiones jurídicas. Eso se cambió hace algunos años y va hasta un oficio, mandato, donde los organismos le piden a Chile Compra que los represente. Y en ese caso, si bien hay un trabajo de coordinación, la definición técnica, eh, es Chile Compra el que realiza el proceso licitatorio. Publica las bases, evalúa, adjudica, y hasta ahí llega porque luego los contratos sí se firman de manera independiente entre ese proveedor que se adjudicó y ellos también ejecutan los contratos. En cambio, la otra figura de la compra coordinada conjunta son los organismos, los que ellos, sin la intervención de Chile Compra, con el apoyo obviamente técnico, pero sin la intervención, se coordinan, firman convenios y pasan a formar parte de la comisión evaluadora y ellos realizan el proceso propiamente tal. Es decir, aquí hay una coordinación entre organismos. eh, 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 a diferencia del mismo caso. Y esto se puede hacer perfectamente en ambas figuras. Se puede hacer por licitación pública o se puede hacer también una compra coordinada en una gran compra, puede ser por mandato o puede ser de manera conjunta, de cualquiera de las dos formas. Ah, ok, perfecto, gracias. De nada. Y la última se refiere a lo que decía Carolina, me parece, Ricardo, que era el tema de qué pasaba si se excedía el 30% la orden de compra. Eso es lo que creía entender de lo originalmente adquirido. Yo no sé si a ustedes les tocó ver, pero claramente el límite del 30%. Si, precisamente cuando se hacen las compras coordinadas, yo creo hay un esfuerzo bien importante y esto se vio en la base siempre de que se requiere que los organismos tengan muy claro cuáles son sus necesidades, una muy buena estimación de la necesidad, de lo contrario, o sea, para efectivamente crear ese modelo se requiere efectivamente que las entidades públicas informen cuáles son las cantidades a adquirir de manera de conformar y finalmente quien está coordinando, en este caso como dice Ricardo, Chile Compra que lo hace, tiene que salir con una cantidad definida y eso precisamente está en la base de este tipo de compra. Recordar que este modelo de compra fue inspirado en modelos italianos. Italia comenzó con este tipo de compra y precisamente una de las dificultades que ellos tenían era porque los organismos no tenían muchas veces y no se sumaban porque ni siquiera hacían un levantamiento previo y no tenían claridad de su necesidad. Entonces una condición básica era que la entidad que se sumaba efectivamente se comprometiera con cierta cantidad, porque finalmente ese proveedor que va a ofertar lo hace sobre la base de ciertas cantidades. Entonces era bien importante ese aspecto y ahí Ricardo, si tú me puedes complementar cómo lo viste tú en la operación en los últimos años, si se presentaron situaciones de ese tipo. ¿Mm? Sí, la diferencia de Tienes que, se te corta. Yo creo que hay que apagar algo pasa con tú. no me Ahí, interesa. Ya. ahí. La diferencia la compra coordinada y el convenio marco, por ejemplo, eh, que suele confundirse, es que acá tiene que haber absoluta certeza al proveedor de la demanda y de los precios. Eh, entonces el proveedor tiene que saber cuánto se le va a requerir en tanto tiempo y eso es lo que va a hacer el atractivo el proceso para el proveedor, para el oferente y obviamente va a ser una oferta donde el precio va a ser muy importante. Certeza que no tiene el convenio marco. Por el convenio marco no hay certeza en la demanda, hay muchos proveedores que se adjudican un convenio marco y que ni siquiera transan una sola orden de compra, y eso obviamente desincentiva ofertas atractivas desde el punto de vista económico. Entonces, por eso ha sido tan potente desde el punto de vista del ahorro las compras coordinadas. Ok, creo que con eso nos
hemos hecho cargo, Trinidad y Ricardo se han hecho cargo de las preguntas, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, aunque ha sido una discusión súper interesante sobre un aspecto que igual sigue todavía siendo novedoso de la ley, de la reforma de la ley de compras públicas, así que le agradecemos mucho a Ricardo y Trinidad y los dejamos invitados a estar permanentemente pendientes de las novedades que tenemos en el Diplomado de Compras Públicas Estratégicas e Innovadoras, que ya, como hemos repetido varias veces, estamos en la 8ª edición y se han hecho hartos cambios, a pesar de que yo creo que fue bien innovadora Trinidad cuando lo diseñó, de varios de estos instrumentos incorporarlos al programa. Y además hemos ido haciendo cambios a medida que el programa ha ido avanzando. Así que sin más, creo, me despido y le agradezco mucho a Ricardo y Trinidad por sus intervenciones. Muchísimas gracias, Trinidad, Ricardo, a todos por su tiempo, a Guillermo, por supuesto, también, y que tengan una muy buena tarde. Bien, que esté muy bien. Chao, nos Saludos. vemos pronto. Nos vemos.